Habíamos visto el otro día las valoraciones de los ácidos y las bases. Ahora nos toca ver la valoración, iba a decir vacilación, la valoración de ácidos que tienen más de un hidrógeno. Algunos son que tienen dos, se llaman dipróticos, y otros que tienen tres, como el ácido fosfórico, que tienen tres, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos el ácido carbónico, es uno de ellos, y estos ácidos se van a titular por etapas. Primero un protón, después el otro protón, o sea, primero un hidrógeno y después el otro. Ahora, cuando uno necesita que las inflexiones obtenidas en los saltos, ¿verdad? Por ejemplo, la valoración que se neutraliza el primer protón, para que llegue al segundo protón y se pueda ver bien las diferencias de los puntos de equivalencia bien. Uno dice aquí, pues, que la valoración del primer protón debe ser 10.000 veces, o sea, 10 a la cuarta veces la constante de disociación del segundo protón. Entonces, debe haber un pequeño cambio que sea entre pH 7 y 8 para que nosotros tengamos una valoración exitosa para poder determinar eso. Ahora lo van a ver. Los ácidos tripróticos también se pueden titular primero 1, después 2, después 3, pero ya en la cuarta, en la tercera disociación, uno va a tener que esa disociación es bien pequeña y de a malita uno puede ver la neutralización del tercer hidrógeno. Entonces, fíjense aquí, o sea, el libro da un tratamiento extenso de cómo hacer los cálculos y todas pero a mí lo que me interesa es que ustedes vean, ¿verdad? Cómo es que primero se titula uno, después se titula el otro protón y los cálculos están aquí en esta gráfica, encerrados en cuadraditos, ¿no? Donde nosotros tenemos, por ejemplo, que el primer caso del primer protón para un ácido débil, vamos a tener que va a estar dado por la concentración de hidrogeniones, y aquí está la ecuación que uno utiliza, la raíz cuadrada de la constante por la concentración. Y luego saca el pH, que es menos logaritmo de eso. Entonces, luego, ¿verdad? Ustedes ven esta línea punteada aquí. Bueno, esta línea punteada aquí nos va a indicar que empieza a aparecer en la base conjugada del ácido. Y eso significa que tenemos un amortiguador presente. Y entonces en esa zona, el pH va a ser igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la base conjugada entre el ácido no disociado, ¿no? Porque ahí está el amortiguador ácido. Después que ustedes pasan esa zona, entonces va a ir apareciendo la base conjugada que predomina, y aquí en el punto de equivalencia vamos a tener que la concentración de hidrogeniones es la raíz cuadrada del producto de las dos constantes de disociación ácida. Y el pH va a ser, ¿verdad? Correspondiente, mire, yo me lo aprendí así,
el pH va a ser un medio del pK1 más el pKa2, porque es lo que viene siendo la parte logarítmica. Así que ese vendría siendo el valor del pH en el punto de equivalencia. Luego, cuando usted sigue valorando, se supone que está valorando con una base fuerte. Él sigue, ¿verdad? O sea, el predominio viene siendo del OH. Pero como está la segunda parte que va a reaccionar porque sigue existiendo, ¿verdad? Ácido en solución, pero ya la parte de la segunda disociación, ¿no? Entonces, allí como tenemos la base conjugada de la anterior, ahora se convierte en ácido. Y tenemos la base conjugada de ese ácido que viene siendo A2 menos. Entonces tenemos HA menos y A2 menos. Entonces, ellos constituyen un segundo amortiguador. Tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, en esta región, de aquí a acá, que el pH se va a convertir en el pKa del segundo par más el logaritmo de la base entre el ácido, ¿verdad? Correspondiente. Y ahí ese amortiguador pues va a amortiguar hasta que lleguemos al punto de equivalencia, donde allí se acabó todo el HA, ya no hay más, y lo que hay es predominio de la base totalmente sin ácido, pues, A2 menos. Entonces aquí, como es A2 menos, es una base, va a corresponder, ¿no? El punto de equivalencia, el segundo punto de equivalencia va a corresponder a la concentración de OH, que es de una base débil, que sería KW, o sea, raíz cuadrada de KW entre Ka2 por la concentración de esa base. Y luego que tenemos esto sigue así abrupto para arriba. Mira la diferencia. Aquí viene así una pendiente así lenta, pero ya aquí nosotros vamos a tener un salto mayor porque hay un predominio de la base fuerte que es el hidróxido. Y aquí el pH vendría siendo 14 menos la concentración de OH. ¿Ven? Entonces, ven ustedes pues la parte esta bilogarítmica, porque tenemos aquí la relación bilogarítmica, no monologarítmica de antes que viene recto. Aquí viene así con esta curvita así hacia arriba, viene y después tenemos esto acá. Entonces aquí están todas las ecuaciones que van a regir la titulación de los ácidos dispróticos. Uno simplemente tiene que tomar en cuenta esta tabla y hacer los cálculos, ¿no? Por ejemplo, la fracción que es X, aquí ellos le ponen F. Cuando es el inicio de la valoración, que usted no ha añadido nada de base, luego usted tiene que X es menor de 1, pero mayor de 0, o sea, está en la mitad del primer punto de equivalencia. Luego en el primer punto de equivalencia, y usted tiene presencia simplemente de lo que ya hemos visto, ¿verdad? Aquí el ácido débil, el amortiguador, la base débil. Entonces viene la otra parte para el segundo protón, en donde vamos a tener que la fracción ya es menor de 2, pero mayor a 1. O sea, después del punto de equivalencia, vamos a tener este otro amortiguador. En el punto de equivalencia vamos a tener
el segundo punto de equivalencia y después el exceso de base, ¿no? En el caso es titulante de una base fuerte y por eso se dice que es mayor de 2. Aquí están todas las ecuaciones. No hay Profe, ninguna pérdida. Dígame. usted tiene un ejemplo donde donde usted está haciendo una valoración acerca de eso. Hombre, pues el ácido sulfúrico tiene eso, pero un ejemplo sería, por ejemplo, un ácido diprótico, que podría ser No, profe, como tal, o sea, con un ácido triprótico podría ser el ácido fosfórico, pero si tiene un de ejemplo ácido, así como tal, así en donde se bueno, desarrolla cada uno de esos pasos. bueno, es cuestión de que tú lo vayas calculando tú mismo, por ejemplo, un ácido sulfídrico. Yo lo vi en el libro, profe, pero es que hay cosas que yo no entiendo y me está rompiendo la cabeza, la verdad. Y yo no entiendo por qué hacen una serie de procedimientos ahí, pues. Entonces, por eso le preguntaba si tiene un ejemplo como tal. Yo los ejemplos lo que presentan los libros son los que son, como se dice, simbólicos, que tú lo puedes realizar y comprobar. Lo que pasa es que muchas veces, por eso es que yo quité un montón de cosas, yo los había incluido, pero yo los quité, porque yo no los voy a poner a ustedes hasta allá. Ustedes no necesitan eso, hasta llegar a esos extremos. Eso va para los licenciados en química, ¿verdad? Ellos sí, en TQI y los licenciados en química, porque usted nada va a dar eso a un estudiante de secundaria. Pero espérese, profe, le entro en contexto para que... Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer algo en orgánica. Nosotros tenemos que encontrar el punto de neutralización Ah, de ya. de una base débil con un ácido fuerte. Por Bueno, ejemplo, el ácido cítrico con el hidróxido de sodio. sí. Entonces, el ácido cítrico tiene 3 ácidos carboxílicos. La que hay que hacer, él tiene sus 3 constantes de disociación. Bien. Entonces, la cosa es, hay que encontrar esos 2 puntos de neutralización, esos 2 puntos de equivalencia, ¿verdad? Si tiene tres, son tres. Yo no me acuerdo cuál es la fórmula del ácido cítrico. A mí buscarlo. Pero bueno, tiene que buscarlo y hacerla, o sea, aplicar lo que está allí. Y es aplicarlo y punto. No hay otra vuelta que dar. Porque si no, se van a ver, a ver, el ácido cítrico. Ah, es un ácido débil, sí, pero bueno, pues. Ay, Dios. Aquí me parece que lo encontré. Tiene, sí. Ya, o sea, tiene un OH. Son 3 ácidos carboxílicos, tienen que tener pK, 3 pKa. Déjame ver. Bueno, así usted lo va, o sea, usted lo va a ir teniendo que, tiene primero el pKa1, ¿verdad? Por eso aquí le dice Ka1. Entonces, al inicio, si está el ácido cítrico solo, va a estar presente él y usted va a tener que ver el ácido, cuál es su Ka y la concentración de él. Entonces, si es el ácido, es un ácido débil que tiene bueno, ahí usted se va a dar cuenta, acuérdese que se le Ah, dijo si tiene un K muy chico, entonces se le quita la X esa y así, pues. ajá, ajá, bueno, usted calcula el H y le saca el menos logaritmo y ese va a ser el punto inicial.
Si usted tiene antes del punto de equivalencia, es mejor que sea cuando los dos sean iguales. O sea, la concentración de la base débil correspondiente al primer ácido, el primer protón, y la concentración del ácido no disociado. ¿Por qué? Porque ahí tiene que el logaritmo va a ser de 1 es 0. Entonces, simplemente el pH es igual al pKa. Y entonces, usted calcula luego el pH cuando X es igual a 1, o sea, que ya no se acabó todo el ácido cítrico, por ejemplo, y le queda el primer citrato. Y entonces allí usted va a tener que buscar la otra constante. Entonces aquí en la concentración de los hidrogeniones es fácil encontrarlo porque va a ser la raíz cuadrada de Ka1 por la Ka2. Entonces, después de ese punto de equivalencia, usted tiene que volver a encontrar el siguiente pH, que va a ser del otro amortiguador. Ya va a tener HA que se disocia en HA2-, digo, en A2-. Y entonces ahí va a encontrar, pero el ácido cítrico tiene 3, así que no le corresponde le corresponde como el ácido fosfórico. Ahora verán. Pero bueno, el asunto es que usted va así, poco a poco, uno a uno, y usted va a tener otro caso. ¿Ve? Este es el caso del ácido fosfórico. Tiene 3, debe tener 3, 1, 2 y 3. ¿No? Entonces, si usted se da cuenta, las inflexiones son mayores en el primer caso, del primer protón. Aquí usted va a tener, ¿verdad? En esta área va a tener el predominio del ácido fosfórico y el dihidrógeno fosfato, que es su correspondiente amortiguador. Y el pKa1 es 2.15. O sea que aquí es la mitad del punto de equivalencia, 0.5. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene eso allí, es fácil, ¿no? Es fácil poder calcularlo. Luego, el que sigue va a ser el hidrógeno fosfato, el punto de equivalencia aquí, que lo calcula siguiendo la ecuación, ¿no? Y aquí en la mitad usted va a tener el segundo amortiguador que viene siendo este. Y aquí va a ser el pK2. Hay una diferencia casi de 5. Esta diferencia le va a permitir muy bien visualizar el punto de equivalencia de este. Luego, usted, ¿qué dice aquí? Luego, usted viene a ver que aquí ya ahora va a estar el difosfato, digo, el fosfato hidrógeno difosfato. Y entonces usted ahora tiene que ya se acabó y el que le queda es el hidrofosfato. Entonces el punto de equivalencia aquí es el correspondiente a esta base débil que está aquí, pero aquí ya no la va a tomar así, ya lo va a tomar como vio allá en la ecuación, ¿no? Y tiene que tomar en cuenta la concentración de él, la constante de él. Y luego, ay Dios mío, espérenme que me está llamando Orlando. Dígame. ¿Aló? ¿Aló? ¿No se oye? Bueno, ni modo. Qué raro. Ay, bueno, entonces, déjenme ver un momentito. Ay, Dios mío, ¿qué le estará pasando? Porque le tocó mi tarea, que es llevar a la nieta al ballet. Y los hombres se vuelven un guacho. ¿Qué? Dime.
Sí, aquí estoy. Sí, rápido que tengo clase. Orlando, llama a Vanessa para que avise allá a la escuela. Llama a Jorgito, pues llama a Jorgito. Dice que está todas las calles cerradas por todos lados por la cuestión que cerraron allá en Arraiján la calle. Dice que está todo cerrado y anda con la niña y se fueron desde hace rato. Eso es un tranque horrible, profe. Bueno, ya se verá. Pues sí, chicos. Entonces, como iba diciendo, pues ahora ya este señor que está aquí, ¿verdad? Es el punto de equivalencia de él. Y ahora él se va a disociar en H+ y fosfato. Entonces ya no hay sino este otro amortiguador, ¿verdad? Fosfato con el hidrofosfato. Y entonces aquí el pK3 es correspondiente al, el pH va a ser el correspondiente al pK3, que sería 12.4. Entonces aquí tenemos que en este caso, porque este señor tiene esos valores, podemos ver bien la diferencia y podemos captar muy bien los puntos de equivalencia. El otro sería aquí, hasta ahí llegó y ya después sigue, ¿verdad? El OH. No sé por qué aquí no lo siguieron, pero sigue es el OH. ¿Ven? Profe, Entonces, una pregunta. dígame. En esos puntos de equivalencia, la condición que se tiene que dar es que la concentración tiene que ser igual tanto para el H+ como para el OH. No. El punto de equivalencia es una cosa. Cuando llegas al punto, lo que pasa es que al llegar al punto de equivalencia, tú vas a tener que el primer protón, por ejemplo, en este caso, el H3PO4, el primer protón ya se neutralizó y el pH correspondiente lo tienes que calcular en base a la presencia de la base H2PO4. ¿Ves? Esa es la que va a predominar. Cuando tú tienes los dos, el ácido y la base conjugada correspondiente, que se igualan, que solo tratas de hacer en la mitad exactamente al 50% del cálculo, o sea, de la valoración, allí simplemente el pH va a ser igual al pKa. En este caso el pKa1. ¿Verdad? En este el pK2 y acá el pKa3, porque tiene 3 hidrógenos que se están neutralizando. Pero el punto de equivalencia es totalmente diferente. Entonces, fíjate, voy a echar para atrás. Aquí usted tiene, ¿verdad? En cada caso, este es el inicio de la reacción, el inicio de la valoración, la formación del amortiguador. Si tú no tienes que son iguales, no importa, simplemente lo calculas. Porque aquí está la ecuación, que es la constante, o sea, el pK de la constante 1 de disociación más el logaritmo de la concentración de la base, es la primera base que se forma entre la concentración del ácido no disociado. ¿Ve? Entonces, ahí ese es el la zona de amortiguamiento antes del punto de equivalencia. Entonces, a ti te pueden pedir, bueno, calcúlelo al 10, y después al 25, después al 40 y al 50. Así tú vas poquito a poco, tú vas viendo, tú vas haciendo los cálculos. Y luego, cuando tú tienes el primer punto de equivalencia,
tú vas a tener que ya se acabó el primer hidrogenión, ¿verdad? Ahora ya tú no tienes H2A, ahora tú tienes HA menos. Si es H3, bueno, aquí sería, ¿verdad? H3, H2. ¿Ve? Es similar a esto. Entonces, se trata de la misma forma. Entonces, tú tienes que ver que en el punto de equivalencia del segundo caso, ahí tú tienes, ¿verdad? La concentración de hidrógenos, le sacas el antilogaritmo y tienes el pH. Luego, además de eso, tú tienes presente, después del primer punto de equivalencia, empieza a estar presente, además, ahora esa base se va a convertir en ácido, ¿no? Porque ahora tú vas a seguir valorando. Y entonces vas a neutralizar ese otro H+. Y vas a tener presente ese ácido y su base conjugada correspondiente. Luego llegas, ¿verdad? Después de esa etapa de amortiguamiento, llegas al segundo punto de equivalencia. El segundo punto de equivalencia va a estar la base conjugada de ese ácido. Y el pH va a estar dado por la presencia de esa base, que es una base débil. Entonces tú tienes que hacer el cálculo en ese. Pero si ahora tú tienes que en vez de A2 menos, este es el caso de un diprótico, ¿verdad? Ahora tú tienes el triprótico, ahora tú tienes que ver que todavía te queda por neutralizar otro H+. Entonces así tú vas hasta que ya llegas a donde ya no hay nada más que hidróxido presente. ¿Entendido? Hay que hacer un poco de cálculo, profe, ahí. Por eso yo te digo, bueno, usted en orgánica, si le piden eso, ya usted sabe cómo hacerlo. Ahí tiene la tabla, que yo le digo, esa tabla es útil, ¿no? Ahora, también tenemos algunas veces donde se nos van a encontrar mezcla de ácidos o mezcla de bases. Y si ustedes tienen esas mezclas se pueden lograr titular por etapas, siempre y cuando haya una diferencia en la fuerza de ellos como electrolitos. Por ejemplo, aquí ustedes tienen ácido clorhídrico y ácido acético. Aquí está, ¿verdad? El punto de equivalencia del ácido clorhídrico y acá va a tener el ácido acético y luego el exceso de hidróxido. Entonces, usted lo que tiene que ver es que el ácido clorhídrico va a tener un pH, ¿verdad? Porque es un ácido fuerte y este es un ácido débil. Ahí se puede perfectamente, pero si usted tiene mezcla de dos ácidos débiles, eso depende entonces del pKa, la diferencia de pKa que ellos tengan. Entonces, fíjese, aquí dice que debe haber una diferencia entre los valores de la constante para poder diferenciarlos. Si no nos sale toda una curva así, no se ve nada. Entonces, para poder que usted pueda hacer las valoraciones, las diferencias entre los valores de Ka de los dos tiene que ser de 10 a la cuarta. ¿Cómo lo puede hacer? Sin embargo, si usted tiene un pHímetro, porque ya usted va a usar un método instrumental para construir la curva de valoración, ¿ve? Y entonces, salvo así, usted puede hacer eso. Si no tiene esa diferencia de valores de Ka. Si un ácido es fuerte, se va a observar un punto final solo para el ácido débil si se cumple que la Ka sea igual a 10 a la menos 5 o menos que eso. O sea, primero, ¿quién se va a valorar? Si usted tiene un ácido fuerte y un ácido fuerte y un ácido débil, una mezcla, se va a valorar primero
el más fuerte, porque él es el que se impone. Y él va a dar una inflexión en su punto de equivalencia. Después de esto, sigue la valoración del ácido más débil. Y aquí se ve, ¿no? ¿Ve? Que es un ácido débil por la inflexión que tiene. Entonces, ¿verdad? Más allá del punto de equivalencia, va a existir esta sección que es la de amortiguamiento del ácido débil, que se va a poder confundir a veces con la inflexión del pH, porque aquí ustedes ven que no es, fíjense, el salto acá y aquí no es tanto, ¿verdad? Entonces, uno tiene que, pues, se puede lograr después del punto de equivalencia, como viene la presencia, ya se acabó todo el ácido fuerte, viene la presencia del ácido débil. Esto entonces puede ocasionar que haya una supresión de la inflexión del pH para el ácido fuerte. Y el resto pues sigue normalmente, como aquí pues sigue, ¿verdad? Y se tiene la valoración del ácido débil. ¿Ven? Pero no se maten, por esto yo a ustedes en este caso no les voy a exigir hacer problemas al respecto, porque a mí lo que me interesa es que ustedes comprendan qué es lo que sucede. Tienen la tabla que es muy útil en el caso de que la necesiten. ¿Ve? Aquí, por ejemplo, mira, si ustedes tienen dos ácidos fuertes, puede ser que no haya diferenciación y solo se va a perdón. Solo se va a observar una inflexión de un punto de equivalencia. Pero cuando tienen dos ácidos débiles, eso es peor porque va a ocurrir lo mismo y no puede haber una diferencia notable entre entre las dos inflexiones. Por ejemplo, si usted tiene el ácido acético, cuya K es 1,75, y tiene el ácido propiónico, cuya K es de 1,3 por 10 a la menos 5, pues va a dar un solo punto. Y entonces, aquí sencillamente es preferible por eso, y siempre lo recomendamos, que uno valore una especie débil con una especie fuerte. Si es una base débil, un ácido fuerte. Y entre los ácidos fuertes todo depende de quién es más fuerte, porque el ácido nítrico, el ácido clorhídrico y el ácido perclórico tienen fuerzas distintas. De los tres, el ácido perclórico es el más fuerte, pero con ese casi nadie se mete a trabajar, ¿ve? Porque es un fuerte oxidante además. Aquí en este ejemplo, simplemente lo que les dicen es que hay una mezcla de ácido clorhídrico y ácido fosfórico y se titula con una base fuerte. El primer punto final se presenta a este volumen y el segundo punto final cambiando de indicador a un total de 50 mililitros, o sea, 15 mililitros después, entonces, del primer punto de equivalencia, el primer punto final. Entonces, calcule, dice, la milimole de ácido clorhídrico y ácido fosfórico presente para la disolución. Y aquí, sencillamente, pues, es sencillo poder determinarlo, pero ya les digo, con ustedes esto no lo creo tan indispensable. Simplemente que sepan qué es lo que va a ocurrir. Pero hacer el cálculo es sencillo, ¿no? Porque simplemente las milimoles son iguales a la molaridad por la cantidad del volumen, ¿no? Así que es sencillo. Ahora, en el primer protón hay una situación para el ácido clorhídrico. Cuando él se acaba, viene el ácido fosfórico, así que hay una situación que ocurre
15 mililitros de base que se usaron para titular el primero. Así que para el segundo usted tiene, ¿verdad? Que si ahí dice que son 35, bueno, ahora usted va a tener que van a quedar 20 mililitros, o sea, 35 menos los 15, y esos son los 20 mililitros que le van a quedar para el otro. ¿No? Es sencillo. Bueno, yo lo veo sencillo. Y bueno, ya para la próxima semana, para el lunes, esto sí es importante para ustedes porque es la valoración de los aminoácidos. Vamos a quedar allí, ¿verdad? Vamos a quedar en la 63 y, bueno, 62 mejor dicho, y vamos a ver la próxima semana, ¿dónde puse yo mi borrador? Bueno, vamos a ver la próxima semana esto para concluir con la parte de las valoraciones. Ácido base. Ah, bueno, porque también les voy a mostrar la de la dureza del agua, ¿no? Digo, la dureza o las valoraciones complejométricas. Entonces, ¿está todo el mundo claro más o menos? Una Bueno, última pregunta, profe. dígame, hijo, diga. Estaba viendo que, porque yo hice un cálculo aquí, como un ácido facilito. Estoy viendo que en los puntos eso, como que las moles son iguales, pues, para la sustancia con que uno está trabajando. ¿Cómo? O sea, en el punto de equivalencia, como que las moles se igualan, como que están igual, en igual concentración del ácido y de la base. Sí, claro, por eso se llama punto de equivalencia. Ellos se igualan, ¿verdad? O sea, una base y un ácido reaccionan de tal manera que el ácido termina por completo con la cantidad de ácido que hay, o al revés. En ese punto, entonces tú tienes que ver quién prevalece. Si se acaba el ácido, va a prevalecer la base. Entonces, por eso en el punto de esa equivalencia, tú vas a tener que el pH lo va a dar la base correspondiente o el ácido de acuerdo a lo que tú tengas, de acuerdo a ok. eso es así. Ahora, acuérdate que eso es una cosa muy diferente a cuando tú tienes un amortiguador. Ajá, sí, yo vi que los dos cálculos son diferentes. Ajá, porque en el cálculo de un amortiguador es la base débil de la especie que se iguala a la concentración del ácido débil, o sea, es el amortiguador. Pero como te dije, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, déjame, es que... Sí, eso se hace con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Sí. O sea, que tú tienes aquí, ¿no? Lo correspondiente, vamos más para atrás, bueno, más para atrás, y yo le di las ecuaciones. Bueno, por ahí está, yo le di, aquí está, ¿no? Usted tiene eso para un caso totalmente, ¿verdad? De un ácido débil o una base débil. Del lado izquierdo está el ácido débil, del lado derecho la base débil. Y aquí está cómo usted calcula. Ya le digo, si usted tiene un amortiguador, esto va a ocurrir antes del punto de equivalencia, porque